buenos días. Bueno, en primer lugar agradecer al doctor Calvo y a la doctora Campos que cuenten conmigo. Y bueno, yo voy a hablar un poquito pues, del papel que podemos hacer desde enfermería en el control y el manejo de los pacientes con osteoporosis, y nos centraremos sobre todo en el proyecto que tenemos en nuestro hospital desde el año 2019 del control de los pacientes que ingresan por fractura de cadera osteoporótica. Este es el índice a seguir, una pequeña introducción, aunque ya han hablado muy bien todos. El papel de enfermería en la osteoporosis, explicaros un poquito en qué consiste este proyecto que llevamos a cabo y mostraros los resultados que hemos obtenido en los 2 primeros años. En primer lugar, simplemente recordar, como ya sabéis, que la osteoporosis, el principal problema que causa es una disminución de la resistencia ósea y las conocidas fracturas por fragilidad, y el objetivo principal del manejo de estos pacientes es prevenir estas fracturas, por lo cual es prioritario identificar a aquellos pacientes que tengan mayor riesgo de fractura. Nos ha hablado muy bien la doctora Martínez de los diferentes riesgos que hay de fractura. Hace poco salió el concepto de riesgo inminente de fractura, que como sabéis incluye a aquellos pacientes con un riesgo elevado a corto plazo, como son los que han tenido una fractura reciente, ancianos frágiles con caídas frecuentes o pacientes tratados con corticoides a dosis elevadas o durante periodos largos de tiempo. Ya se ha hablado de los factores de riesgo clásicos de fractura. Bueno, simplemente recordar la edad, el bajo peso, los antecedentes personales o familiares de fractura y los tratamientos con corticoides o las caídas frecuentes. En cuanto al abordaje de la osteoporosis, sabemos que es una enfermedad de una elevada prevalencia que tiene una influencia directa sobre la calidad de vida y un aumento de la morbimortalidad de los pacientes, por lo que indirectamente produce un aumento de los costes sociosanitarios del sistema, y necesitamos la integración de todos los profesionales en el manejo de estos pacientes con un enfoque multidisciplinar. Entonces es necesario un trabajo conjunto entre atención primaria, especialistas y enfermería para conseguir un diagnóstico, tratamiento y control eficaz de los pacientes, ofreciéndoles una atención integral y continuada en el tiempo. En cuanto a lo que podemos aportar a enfermería, pues los objetivos de enfermería en el control de estos pacientes sería el principal: evitar las fracturas, aumentando la adherencia de la que se acaba de hablar de estos tratamientos, ofreciendo consejos y hábitos saludables en cuanto a alimentación, prevención de caídas, ejercicios, y siempre adaptados al paciente y a su entorno social. Y elaborar un plan de cuidados personalizado. Es muy importante en estos pacientes siempre ofrecer el tratamiento y los consejos de forma individualizada, porque sabemos que la variedad de pacientes que nos encontramos es muy grande. La educación sanitaria es el pilar fundamental para conseguir una adherencia de los tratamientos, controlar los factores de riesgo a través de recomendaciones no farmacológicas como son la dieta, el ejercicio, la exposición solar, la prevención de caídas. Se comprueba a diario en la consulta que un paciente que está correctamente informado va a ser mucho más adherente, va a llevar un mejor autocuidado de su enfermedad, va a adquirir hábitos saludables nuevos y a modificar los que ya tenía que no eran recomendados. De esta forma disminuye los factores de riesgo y favorece la correcta adherencia al tratamiento. Bueno, y centrándonos un poquito más en el proyecto que llevamos a cabo en el hospital, sabéis todos que la fractura de cadera es una de las más importantes, con una elevada mortalidad, un alto impacto económico y con consecuencias personales y sociales importantes. Sabéis que 1 de cada 3 pacientes con fractura de cadera fallece durante el primer año, y las consecuencias que se les quedan al resto de las pacientes pueden ser muy importantes. Se prevé además que hacia el año 2050 el número de fracturas de cadera aumente casi en un 135%. Entonces eso nos indica que algo no se está haciendo bien en el control de estos pacientes. Sabemos que a pesar de todas las evidencias que hay, los pacientes siguen sin ser tratados, y esto lo pudimos comprobar en estos 3 estudios en los que se demuestra que los pacientes con fractura de cadera no recibían el tratamiento adecuado. En el primer estudio se estimó que alrededor de 7.000 pacientes ingresados por fractura de cadera durante los años 2004 y 2005 solo se estableció el diagnóstico y el tratamiento de osteoporosis en un 8% de los casos. Otro estudio se observó en pacientes ingresados en servicios de medicina interna mayores de 60 años que solo el diagnóstico de osteoporosis quedaba reflejado en el 3,5% de los pacientes.
Y el último estudio es un estudio que se lleva a cabo en nuestro hospital en el año 2007 junto con el Servicio de Traumatología, en el que se vio que solo el 3% de los pacientes ingresados por fractura de cadera se les prescribía la alta calcio vitamina D, pero a ninguno se les prescribía tratamiento antirresortivo o osteoformador. Entonces vemos que se sigue sin tratar a los pacientes que realmente lo necesitan. Es por eso que después de muchos años peleando el doctor Calvo por ello, pudimos ya en el 2019 poder poner en marcha el proyecto de control de fractura de cadera de los pacientes que ingresaban en el hospital. Elaboramos un algoritmo para tratar a los pacientes siempre de forma individualizada, teniendo en cuenta sus características y las condiciones de vida. Y el objetivo de este proyecto ha sido que todos los pacientes que ingresen en el hospital con una fractura de cadera osteoporótica sean valorados durante su ingreso hospitalario y reciban el tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico adecuado siempre a sus necesidades y a sus características. Estos son los criterios de inclusión que establecimos: pacientes mayores de 50 años y que hubieran sufrido una fractura de cadera osteoporótica definida por un traumatismo producido, un traumatismo de bajo impacto. Se excluyeron aquellos pacientes con fractura por traumatismo de alto impacto, pacientes con fractura patológica, aquellos que rechazaran llevar tratamiento, ya veréis que nos hemos encontrado algunos, o con expectativa de vida inferior a 6 meses. Durante el ingreso del paciente se realiza una valoración personalizada de cada uno por parte de enfermería. Subimos a sala a ver al paciente y se le realiza una valoración completa para tener en cuenta todos los factores de riesgo. Se controla el peso, el índice de masa corporal, si tiene antecedentes de fractura previos, antecedentes de fractura de fémur maternos, hábitos tóxicos, fármacos que utilicen, en este caso si se refleja sobre todo si llevan algún tipo de fármaco osteopenizante, qué enfermedades tienen, el tratamiento que llevan habitualmente, en las mujeres la edad de la menopausia, si llevan o han llevado en algún momento tratamiento para la osteoporosis, sus hábitos de vida en cuanto a la ingesta de lácteos que tienen, la deambulación previa a la caída, su estilo de vida previo, si eran dependientes, independientes, conocer un poquito su hábitat, si viven solos, si tienen barreras arquitectónicas, las caídas que han podido tener durante el último año, el estado de la boca también, por el riesgo que pueden tener algunos fármacos ante pacientes que llevan una mala higiene. Y se les pasa también la escala de Downton, que lo que valora es el riesgo de caídas a través de diferentes ítems. Se solicita analítica de perfil de metabolismo óseo durante el ingreso, en el que se incluye un hemograma, velocidad de sedimentación globular, coagulación, una bioquímica general, función renal y hepática, niveles de calcio y fósforo, el perfil lipídico, proteinograma, ya que nos hemos encontrado algunos pacientes con mieloma múltiple, niveles de vitamina D, CTX y el estudio tiroideo y paratiroideo por aquellos pacientes que pudieran tener una osteoporosis secundaria. Se calcula también el índice FRAX a todos los pacientes y posteriormente, durante el ingreso antes del alta, el paciente es valorado por el reumatólogo y se inicia tratamiento adecuado siempre a las características del paciente. Como sabéis, las recomendaciones de la Sociedad Española de Reumatología son que todo paciente mayor de 50 años con una fractura de cadera reciba tratamiento para la osteoporosis. Antes del alta, todos los pacientes reciben un informe completo donde se refleja la valoración que hemos hecho y el tratamiento pautado. Además, se les informa del tratamiento y de las medidas no farmacológicas y se van todos con el tratamiento prescrito para así no tener que sobrecargar también a la atención primaria. Además, como he dicho, se instruye a los pacientes sobre el tratamiento que se les vaya a pautar, tanto al paciente como al familiar, si son pacientes dependientes, la forma de administración, la vía de administración, la posología, consideraciones a tener en cuenta. Sabéis que los bifosfonatos, pues bueno, la mayoría hay que tomarlos en ayunas, con agua del grifo, luego estar 30 minutos sin comer ni tumbarse. Actualmente solo tenemos un fármaco antirresortivo subcutáneo, pero como sabéis, en cuanto a los osteoformadores, disponemos de múltiples dispositivos, entonces siempre hay que instruir al paciente en la forma de administración correcta, la frecuencia, la posología, y también se les facilita un teléfono de contacto para que puedan consultarnos ante cualquier duda que presenten. Además, como he dicho, se les da información sobre medidas higiénico-dietéticas, alimentación de calcio, vitamina D, ejercicios que pueden hacer, higiene postural,
prevención de caídas, y todo esto se les da verbalmente y por escrito. Y, por supuesto, a los pacientes que lo necesiten se les recomienda que se hagan una revisión del estado bucal si es necesario antes de iniciar el tratamiento. El seguimiento que hacemos de los pacientes siempre individualizado y dependiendo del tipo de pacientes. Aquellos pacientes dependientes mayores, encamados, que tienen baja movilidad, el seguimiento por nuestra parte lo hacemos de forma telefónica. El control posterior a través del médico de familia con el informe que se les entrega, y luego los controles telefónicos se realizan por parte de enfermería cada 6 meses durante 2 años. A partir de los 2 años hemos empezado a hacer un control telefónico anual. Los pacientes independientes que sí que pueden acudir a consulta, se realizan revisiones alternas presenciales o telefónicas entre reumatología y enfermería también cada 6 meses durante los 2 primeros años, y se les solicita una densitometría en la visita inicial y en la última de los 2 años. Posteriormente a los 2 años, pues según el estado del paciente, o se mantienen las visitas en el servicio o ya se les da la alta para mantener el control por el médico de familia. Entonces, los resultados que hemos obtenido los 2 primeros años, se han registrado un total de 828 fracturas de cadera con una media de edad de 82,4 años. Estas son las variables más destacables. Como veis, la gran mayoría son mujeres, el 73%. 40% de los pacientes habían presentado una fractura previa y el 12,8% tenían antecedentes de fractura de fémur en sus padres. Había un porcentaje del 6,5% de pacientes fumadores, casi el 1% de consumo de alcohol, el 12% utilizaban algún tipo de fármaco osteopenizante. En este caso registramos los pacientes con corticoides, inhibidores de la aromatasa o antiepilépticos. El 2,3% de los pacientes tenían diagnosticada una artritis reumatoide, el 26% llevaban tratamientos para la osteoporosis, que ahora luego explicaré mejor cuáles eran, y se han registrado un total de 194 fallecidos durante los 2 primeros años. Los pacientes valorados, un poquito más de la mitad, casi el 61%, eran pacientes dependientes o parcialmente dependientes, por lo que ese seguimiento ha sido exclusivamente de forma telefónica. Hay muchos pacientes también que directamente nos pedían que el seguimiento fuera telefónico porque a lo mejor sí que estaban bien, pero preferían no acudir al hospital. Y el 40% de los pacientes que sí que eran independientes han seguido el seguimiento en la consulta. De los pacientes que habían presentado una fractura previa, casi el 40%, y 47% 2 o más fracturas antes de la fractura de cadera, con una media de unos 6 años desde la última fractura, y siendo las de fémur y radio las más referidas, con un 11 y un 8,7% respectivamente. Los pacientes que llevaban tratamiento para la osteoporosis eran 217 y 76 lo habían llevado en algún momento de su vida, pero actualmente no. Y de los que sí que llevaban tratamientos, como veis, la gran mayoría, el 75%, solo llevaban suplementos de calcio o vitamina D. El 11,5% llevaban tratamiento con denosumab, el 12% con bifosfonatos y casi el 1% 2 pacientes con teriparatida. En cuanto a los valores que hemos obtenido al aplicar el FRAX, la media la encontramos en un 21,3 para la fractura mayor osteoporótica, con unos datos muy variables entre el 2,1 y el 60%, y un 12,2 para la fractura de cadera, también con unos valores muy variables. Como veis, estos valores se encuentran por encima de la media establecida por las sociedades científicas, que se consideraría mayor de 3 para la fractura de cadera o mayor de 10 para la fractura principal. En cuanto al riesgo de caídas, que valoramos a través de la escala de Dalton, se considera alto cuando es mayor o igual a 2, y en nuestro caso la media es de 3,4, por lo que nos encontramos ante un perfil de pacientes con un elevado riesgo de caídas. En cuanto a las patologías de base que tenían los pacientes, la mayoría de ellos, el 84%, tenían alguna patología cardiovascular, casi el 25% tenían diagnóstico de demencia o Alzheimer, el 13% de los pacientes insuficiencia renal. Esto lo tenemos en cuenta sobre todo a la hora de los tratamientos, pues ahí que los bifosfonatos orales están contraindicados con los pacientes con una insuficiencia importante, y antecedentes de cáncer de mama en el 2,5% de los pacientes. De los que llevaban fármacos osteopenizantes, la mayor parte eran corticoides, en el 54%, el 29% antiepilépticos y el 16% inhibidores de la aromatasa.
Y en cuanto a la media de los valores analíticos de esa analítica inicial que hacemos a los pacientes, nos encontramos con 10,8 para los niveles de calcio, 15,3 vitamina D y 77 para la PTH. Aunque la media de los niveles de vitamina D está por debajo del valor mínimo, no es un valor muy importante, pero sí que es verdad que nos hemos encontrado ante una hipovitaminosis D muy importante, encontrando valores de hasta 0,3 el más bajo. Todos los pacientes ingresados han sido valorados y se ha pautado tratamiento siempre adecuado a las características de cada uno. Hubieron 13 pacientes que rechazaron llevar tratamiento y en este caso se les dio el informe sin tratamiento, y 49 pacientes que fallecieron durante el ingreso y por tanto a esos no se les pudo tratar. De los pacientes restantes, que son el 92,5%, a todos se les pautó suplementación con calcio y vitamina D dependiendo de los resultados analíticos, y tras valorar la situación del paciente, las comorbilidades, el grado de movilidad y el riesgo de fractura, se añadió tratamiento con antirresortivos o osteoformadores. Para casi el 22% se trató con bifosfonatos, el 42% con denosumab y el 2,4% con teriparatida. Esto siempre lo hemos hecho adecuado a las características del paciente. Sabéis que la teriparatida, aunque sería el fármaco ideal, es para pacientes de edad avanzada tener que administrarse subcutáneamente durante 2 años, es complicado y hay gente que no se maneja con la pluma. Entonces, el más cómodo siempre ha resultado el denosumab y hemos encontrado una gran adherencia con este tratamiento, como ahora veréis. Tras los 2 años, como he dicho antes, haciendo revisiones o telefónicas o presenciales cada 6 meses, actualmente hemos valorado el 73,3% de los pacientes. En todo se valora adherencia terapéutica preguntando a los pacientes o a los familiares sobre el tratamiento y revisando la prescripción electrónica, y aparición de nuevas fracturas. Hemos encontrado 26 nuevas fracturas, 17 de ellas de la cadera contralateral, lo que supone un porcentaje del 2,1%. Esto sí que hemos podido comprobar que ha disminuido este porcentaje comparándolo con las fracturas de cadera que ya presentaban los pacientes antes del ingreso, que eran un 11,1%. Se han producido 25 pérdidas por diferentes motivos, traslado a otra comunidad, deciden no seguir con los controles o no se consigue contactar con ellos. 145 nuevos fallecimientos durante estos 2 años, y en 38 pacientes se detectó un mal cumplimiento del tratamiento, pero no se observó ningún efecto secundario importante. De esta forma hemos conseguido una adherencia del 95,4%, que como habíamos visto antes, la adherencia disminuía mucho a los 2 años, pero haciendo hincapié cada 6 meses en el tratamiento y en los controles, de momento estamos manteniendo una adherencia muy buena. Los pacientes que sí que han seguido los controles en la consulta, además de controlar estos aspectos, se les realizan controles analíticos en todas las visitas y densitometría en la visita inicial y en la última de los 2 años. En los valores analíticos destaca sobre todo el incremento de la vitamina D, que se sitúa a la media en un 37,1, lo que supone un incremento del 142%, otro dato que nos corrobora que la adherencia está siendo buena. Y en cuanto a los valores densitométricos, la media está en menos 2,3 para cadera y menos 1,4 en columna lumbar en el inicio, y menos 1,6 y menos 0,6 respectivamente a los 2 años. Que aunque nos encontramos ante unos valores de osteopenia, sabéis todos que la fractura de cadera de por sí es criterio único para el diagnóstico de la osteoporosis. También destacar que durante los meses de mayor incidencia por el COVID se suspendió de forma momentánea este proyecto, tanto por falta de recursos humanos como por riesgo de contagio, ya que tuvimos varios sustos, y durante este tiempo sí que se registraron los pacientes que ingresaron por fractura de cadera, pero no fueron valorados presencialmente, y en este tiempo se registraron 329 pacientes, por lo que en total serían en los 2 años en torno a las 1.200 fracturas. Por último, como conclusiones, decir que la puesta en marcha de este proyecto nos ha permitido que todos los pacientes que ingresen por fractura de cadera osteoporótica en nuestro hospital sean valorados de forma correcta y reciban el tratamiento siempre adecuado a sus necesidades, de esta forma disminuyendo el riesgo de posibles nuevas fracturas. Como he dicho, con las visitas telefónicas y presenciales hemos conseguido una muy buena adherencia de estos pacientes. Somos muy pesados haciendo los controles telefónicos cada 6 meses, pero consideramos que de esta forma nos está dando muy buenos resultados.
Las nuevas fracturas solo han aparecido en un 3,1% de los pacientes y conseguimos que con ello que el paciente esté mejor controlado, indirectamente un ahorro del gasto sanitario. Debido a las características de nuestro servicio, sobre todo por los recursos humanos que contamos, únicamente hasta el momento podemos controlar las fracturas de cadera que ingresan en el hospital, aunque lo ideal sería que en un futuro se pudieran controlar todas las fracturas osteoporóticas que ingresaran en colaboración con todos los servicios implicados, urgencia, radiología, traumatología, y así pues poder crear el modelo de FLS que se impulsó por la Sociedad Internacional de Osteoporosis. Y por último decir que con este proyecto en el año 2009 recibimos el premio social FOEMO y durante los años 2019, 20 y recientemente este año hemos sido finalistas en los premios BIC que reconocen la excelencia de la atención prestada a los pacientes en la especialidad de fractura por fragilidad. Así que, bueno, aparte de la labor social que estamos haciendo, creo que es un proyecto muy interesante y que va a ayudar mucho a nuestros pacientes. Así que, bueno, es momento de actuar por la salud ósea y muchas gracias a todos.